Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la sesión de Upsolving de la novena semana. Esta sesión de Upsolving está relacionada al tema de ciclos. Esta va a ser la segunda semana en la que estaremos resolviendo problemas con ciclos. Así que si no los han visto, pues les pido por favor primero que vean la clase de ciclos que ya está publicada en YouTube y la clase de la octava semana. Para esta semana, al igual que en todas las semanas, nosotros a ustedes les dejamos 4 problemas que tienen que resolver a lo largo del transcurso de esta semana. En esta transmisión nosotros lo que haremos va a ser corregir esos códigos que ustedes desarrollaron. El primer problema se llama ahorrando en el marranito. Bien, en este problema te decían que existían dos personas, una persona se llamaba Cristian y otra persona se llamaba Diego. Diego tenía A dólares ahorrados y Cristian tenía B dólares ahorrados en un marranito. Cada uno de ellos mensualmente aportaba a ese marranito tratando de ahorrar. Cristian insertaba el doble del dinero que tenía actualmente y Diego insertaba el triple de dinero que tenía actualmente. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos esta entrada, bueno, primero te aseguran que Diego siempre tiene un dinero, una cantidad de dólares menor a la cantidad de dólares que tiene Cristian, y tu problema consiste en decir cuántos meses le tarda a Diego para poder conseguir más de lo que tiene Cristian, partiendo de que ellos mensualmente tienen que aportar cierta cantidad de dinero al marranito. Entonces Cristian, partiendo de lo que él tiene, inserta el doble de lo que actualmente tiene y Diego inserta el triple de lo que él tiene. En esta entrada, por ejemplo, si nosotros tenemos 1 y 2, entonces al iniciar en enero, Diego empieza con $1 y Cristian empieza con $2, ¿sí? Como Cristian ingresa el doble de lo que él tiene, pues si él tiene $2, él ingresaría $4 más. O sea que para el mes de febrero tendría $6. Diego por su parte ingresa el triple de lo que tiene. Si él tiene $1, ingresar el triple sería ingresarle $3. O sea que si tú le sumas $3 a $1, tendría $4. Al transcurrir de un mes, en el mes de febrero, Diego tiene $4 y Cristian tiene 6. Todavía Diego no ha superado el dinero que tiene Cristian. Por lo tanto, tienen que esperar a otro mes. Cristian va a ingresar el doble de lo que él tiene. Como él tiene 6, pues va a ingresar 12. Si tú le sumas 12 a 6, pues va a tener $18. Y Diego va a ingresar el triple de lo que él tiene. Como Diego tiene 4, pues va a ingresar 12. Si tú le sumas a 4 12, pues él tendría, al final, para el mes de marzo, Diego tendría $16 y Cristian tendría $18. Hasta el mes de marzo, que ya han transcurrido 2 meses desde el inicio del año, Diego todavía no superaba el dinero que tiene Cristian. Por lo tanto, hay que esperar otro mes más. Para el siguiente mes, Cristian tiene que ingresar el doble de lo que él tiene. El doble de 18 es 36. Si tú le sumas a 18.36 tendría $54. Y Diego tiene que ingresar el triple de lo que él tiene. Si tú le sumas el triple de 16 a lo que actualmente tiene Diego, él tendría entonces $64. Y para el tercer mes, para el mes de abril, Diego tendría $64 y Cristian 54. Así que hay que esperar 3 meses para que Diego supere el dinero que tiene Cristian. En este caso, en el segundo caso de ejemplo, te dice que Diego tiene al inicio $499 y Cristian tiene $500. ¿Sí? Diego va a ingresar el triple de lo que actualmente tiene. El triple de 499, si tú le sumas a eso los actuales 499, tendría $1996. Y Cristian va a ingresar el doble de lo que él tiene. El doble de lo que él tiene 500, el doble de lo que él tiene tendría 1000. Si tú le agregas 1000 a los 500 que actualmente tiene, tendría 1500. Así que a un mes de transcurrido el año, Diego tendría $1996 y Cristian tendría $1500. El problema consiste en decir cuántos meses tienen que transcurrir para que Diego supere el dinero que tiene Cristian. ¿Cómo se soluciona esto mediante ciclos? Bueno, es bastante simple porque a ti te dan dos valores iniciales. Te dan el valor que tiene Diego y te dan el valor que tiene Cristian. Tú puedes almacenar esos dos valores en enteros. Te asegura que son enteros, pues porque ambos valores están entre 1 y 500. Y tú lo que puedes hacer es tener una variable de contador que vaya incrementando la cantidad de meses. Entonces tú inicias con un contador en 0, que es al inicio cuando no ha transcurrido ningún mes. Almacenas de este valor y almacenas de este otro valor. Y al transcurrir de los meses vas incrementando esa variable de contador que va a ser la respuesta de cuántos meses han transcurrido. Y a cada que incrementas ese valor, pues también vas a tener que incrementar el dinero que va a tener que ahorrar Cristian y el dinero que va a tener que ahorrar Diego. Miremos el código. Bien, esta persona usó iStream. Yo le recomiendo mejor usar bits stds++.h. ¿Sí? Listo, perfecto. Usó using namespace std, pues porque va a leer entradas y va a mostrar salidas. Para eso es el std. Declaró un entero A, un entero B y el entero meses, que este entero meses lo que va a hacer es el contador. Acá lo inicializa en 0 porque al inicio no ha transcurrido ningún mes. ¿Sí? Dice que si A es mayor que B, entonces es porque el valor que tiene Diego es el valor de A,
supera el valor que tiene Cristian, ¿sí? Pero en el enunciado te dicen que Diego siempre va a tener una cantidad menor a la que tiene Cristian, entonces ese condicional no es necesario. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a usar un ciclo que mientras lo que tenga Diego sea menor o igual a lo que tenga Cristian, vas a hacer una cosa. Primero vas a incrementar la cantidad de meses, porque al fin y al cabo se transcurre un mes para esperar cuánto es lo que tiene Cristian y cuánto es lo que tiene Diego, ¿sí? El problema es que tú hiciste mal los cálculos acá. Entonces, ¿cómo es la cosa? Este es el valor que tiene Diego en dólares. Y este es el valor que tiene Cristian en dólares. En el enunciado te dicen que mensualmente Cristian ingresa a su marranito el doble del dinero que tiene almacenado. O sea que si Cristian tiene un valor B, ¿sí? Entonces B va a incrementar en B más lo que actualmente tiene más el doble de lo que actualmente tiene, ¿sí? Y esto es lo mismo que poner, pues si tú tienes B más 2B es lo mismo que tener 3B, ¿sí? O sea que esto es igual a 3B, ¿sí? Y esto de tener 3B, recuerden que si ustedes tienen una misma variable a la que le aumentan un valor constante, es lo mismo que decir, por ejemplo, si yo tuviera esto, A es igual a por 5, es lo mismo que poner A por igual 5, ¿sí? Internamente el compilador entiende, o si tú tienes como A es igual a más 8 o A más 4, es lo mismo que poner A más igual 4. O sea que el poner B igual a B por 3 es lo mismo que poner B por igual 3. Ahora miremos qué tiene que hacer Diego. Diego por su parte inserta en el marranito el triple del dinero que tiene ahorrado. O sea que si Diego tiene ahorrado cierto dinero a ese dinero A tú le sumas el triple de lo que tiene Diego, o sea 3 veces A. Si tú le sumas A 3 veces A por cuestión de álgebra es lo mismo que tener 4 veces A. 4 veces A, ¿cierto? Y de acuerdo a lo que yo les había dicho, que tener A igual a 4 por A es lo mismo que tener A por igual 4, pues es lo mismo que tener esto. Sí, al fin y al cabo es lo mismo. Tú dices, yo tengo un valor de Diego exactamente de esta cantidad, le tengo que sumar el triple, entonces a lo que actualmente tengo le multiplico por 3 y lo sumo. Y lo mismo con Cristian. A Cristian le tengo un valor y Cristian tiene que aumentar el doble de lo que él tiene. Entonces, si por ejemplo Cristian tuviera 4, el doble de 4 es 8. Entonces, a los 4 que actualmente tengo, le sumo 8. ¿Sí? Y por eso es que se hace de esta manera. Listo. Bien. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Siempre y cuando el valor que tiene Diego sea menor al valor que tenga Cristian, sea menor o igual al valor que tenga Cristian, entonces tengo que ir incrementando los meses de uno en uno. Porque transcurre un mes y Diego ingresa cierta cantidad de dinero, transcurre ese mismo mes y Cristian ingresa esa misma cantidad de dinero. Y a cada que transcurre un mes tú tienes que decir, bueno, pasaron tantos meses, Cristian puso esto, Diego puso eso. Pasaron tantos meses, Cristian puso esto, Diego puso eso. A ti te preguntan en qué momento el valor de Diego es mayor al valor de Cristian. Así que mientras el valor de Diego sea menor o igual al valor de Cristian, es porque tienes que esperar a que sigan transcurriendo los meses. Si el valor de Diego es mayor al valor de Cristian, el ciclo que limita el condicional se acaba. Porque el valor de Diego es A y el valor de Cristian es B. O sea, si A es mayor que B, este condicional de que A tiene que ser menor o igual a B no se va a cumplir. Por lo tanto, se sale del ciclo y tú ya sabes que Cristian tiene menos de lo que tiene Diego. Que Diego ya supera a Cristian y que el transcurso que le tomó a Diego en superar ese valor está almacenado en el valor de meses. El valor de meses es un contador. Entonces tú dices, empezamos en 0 meses. Transcurre un mes, ahora Cristian tiene esto, Diego tiene esto. Transcurre otro mes, ahora Cristian tiene esto, Diego tiene esto. Y así sucesivamente. ¿Sí? El problema que tú tenías era al momento de analizar cuánto le sumabas o cuánto le restabas. Pero pues si tú lo corriges ya te va a quedar bien. Entonces si nosotros copiamos el código, lo pegamos acá, le damos en C++20 y le damos en Run, ya los casos de ejemplo te van a servir. Y si le damos en Submit ya todo estaría bien. Ahí va el nuevo envío, perfecto. Analicemos otro problema. El segundo problema es creando la pancarta en la de TITC. Creando la pancarta en la de TITC te decían que a ti te iban a dar una palabra en minúsculas y tú tenías que escribir esa misma palabra, la misma cantidad de letras que tiene esa palabra. Entonces, por ejemplo, esta palabra hola tiene 4 letras. ¿Sí? Por lo tanto, tú tienes que escribir hola 4 veces y a cada que escribes hola tienes que escribir dependiendo. Si lo escribes la primera vez, la H de la primera letra tiene que estar en mayúscula. Si lo escribes la segunda vez, la segunda letra tiene que estar en mayúscula y el resto en minúscula. Si lo escribes la tercera vez, la misma palabra tiene que estar en minúscula y la tercera letra tiene que estar en mayúscula. Si lo escribes la cuarta vez, la cuarta letra tiene que estar en mayúscula y el resto en minúscula. O por ejemplo en este final. Te escriben final. ¿Sí? Final tiene 5 letras.
¿sí? Entonces tú tienes que escribir final 5 veces, pero dependiendo de la posición en la que lo escribas, tú tienes que escribir la letra de esa posición en mayúscula. Entonces, ¿cómo así? Si escribes final la primera vez, la F, que está en la primera posición, tiene que estar en mayúscula. Si escribes final la segunda vez, la I, que está en la segunda posición, tiene que estar en mayúscula, y el resto en minúscula. Si escribes final la tercera vez, la N, que está en la tercera posición, tiene que estar en mayúsculas, y el resto en minúscula. Si escribes final la cuarta vez, la letra que está en la cuarta posición tiene que estar en mayúscula y el resto en minúscula. Y la quinta vez, la letra que está en la quinta posición tiene que estar en mayúscula y el resto en minúscula. Te dan una palabra en mayúsculas y tú tienes que escribir esa pancarta en ese sentido. Escribes esa pancarta n veces dependiendo del tamaño de la palabra. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Pues primero hay que tener en cuenta el tamaño de la palabra, porque a ti no te lo dan, a ti solo te dan una palabra. ¿Cómo tenemos en cuenta el tamaño de la palabra? Pues nosotros, hay un método de los strings que se llama el punto size. El punto size lo que te retorna es el tamaño de la palabra. Si tú ya sabes el tamaño de la palabra, pues tú puedes decir, listo, voy a escribir mediante un ciclo 4 veces la misma palabra, ¿sí? Listo. Y ahora, ¿cómo le hago para determinar, para convertir la palabra en mayúscula o en minúscula, en qué posición? Tienes que hacer un foraneado. Entonces miremos un código. La mayoría de gente que lo resolvió no tuvo problemas en esto, entonces este código que tomé de por sí ya está bien, porque no hubo una persona que le haya quedado mal. Entonces, yo les recomiendo mejor usar esta librería de bits stds++.h, declarar un string palabra y leen la palabra, ¿sí? Este entero largo lo que hace es retornar la palabra .length, ¿sí? El .length o .size, cualquiera de esos dos, retorna el tamaño de la palabra. En otras palabras, retorna la cantidad de letras que tiene esa palabra. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tener un foraneado. Recuerden que un foraneado es un ciclo que está dentro de otro ciclo. El primer ciclo va desde 0 hasta el tamaño de la palabra -1. ¿Por qué? Porque yo tengo que escribir esa palabra n veces, la misma cantidad de veces que existen las letras en esa palabra. Si la palabra es de 5 letras, pues hay que escribir 5 veces la misma palabra, ¿sí? Por eso voy desde 0 hasta el tamaño de la palabra -1. Ir desde 0 hasta n-1 es lo mismo que ir desde 1 hasta n. Al fin y al cabo, hasta acá estoy repitiendo el hecho de tener que escribir la palabra n veces, partiendo de que n es el tamaño, la cantidad de letras que hay en esa palabra. Después lo que hago es que, listo, si sé que es una palabra, pues yo puedo volver a escribir esa misma palabra iterando por cada una de sus posiciones. Es decir, si por ejemplo esa palabra es hola, ¿sí? Yo puedo ir primero por la H, después por la O, después por la L, después por la A, ¿sí? Y la puedo ir escribiendo. Y siempre y cuando este J sea igual a I, es decir, hagan de cuenta como que es como si fuese una matriz. Entonces ustedes tienen una matriz de 4×4 en este caso, ¿sí? Si la primera palabra está, acá la fila es 1, acá la fila es 2, acá la fila es 3, acá la fila es 4. Esta columna es 1, esta columna es 2, esta columna es 3 y esta columna es 4, pues en ese sentido hacia abajo, ¿sí? Si el sentido de las columnas y las filas es el mismo, entonces esa letra en esa palabra tiene que estar en mayúscula. Es decir, esta es la fila 1 y en la columna 1 está esta H. Esa letra tiene que estar en mayúscula. Esta es la fila 2 y esta es la columna 2. Como fila 2 y columna 2 coordinan, en esa misma posición tiene que estar en mayúscula. Esta es la fila 3 y esta es la columna 3. En la columna 3 y la fila 3, esa letra en mayúscula. En la fila 4 y la columna 4, esa letra también tiene que estar en mayúscula. Es decir, tú creas una matriz partiendo de que tienes que repetir n veces una palabra y esa palabra es de tamaño n. Entonces ahí ya formas la matriz. Si tienes esa matriz, si las filas y las columnas coordinan, entonces esa letra tiene que estar en mayúscula. ¿Y cómo le hago para saber si las filas y las columnas coordinan? Pues si yo ya sé que J es igual a I, es porque acá tenemos un mismo número de fila y un mismo número de columna. Si eso pasa, entonces convierto esa palabra en mayúscula, como con un to-upper. ¿Sí? Un to-upper forma cualquier letra que está en minúscula en mayúscula. Y si esto no se cumple es porque tengo que escribir la palabra en minúscula. Entonces escribo la palabra en minúscula y ya. Si le doy en root, pusiéramos por ejemplo la entrada de muéstrame 10 letras, es decir que tengo que escribir muéstrame 10 veces. Y a cada que muéstrame 10 veces, es como si yo tuviera una matriz de 10 por 10. Si las filas y las columnas son las mismas, entonces la letra en esa posición tiene que estar en mayúsculas. Y eso es lo que voy a hacer.
Puse la M en mayúscula, la U en mayúscula, la E en mayúscula, dependiendo de la posición en la que esté, pues se va mostrando en ese sentido. Así que el código está bien. Entonces copiamos esta entrada, la pegamos acá, le damos en C++20 y le damos en Run, los casos van a estar bien. Y si le damos en Submit, ya el problema. Perfecto. El tercer problema es contando letras en la ETITC. Bien, este problema es más simple aún porque el problema simplemente te dice que te van a dar una palabra y te van a dar una letra y tú tienes que decir cuántas veces aparece esa letra en esa palabra. Entonces, si tú, por ejemplo, tuvieras la palabra cábala y quieras contar cuántas veces aparece la letra A, pues la A aparece 3 veces en esa palabra. Si tú tienes la palabra recorrer y te preguntan cuántas veces aparece la letra I y no aparece en ninguna posición de la palabra recorrer, o sea que tienes que mostrar 0. Si nosotros analizáramos cómo hacerlo, pues primero hay que partir de una simplicidad y es el hecho de que tenemos que saber cuántas letras tiene esa palabra. ¿Cómo le hacemos para saber cuántas letras tiene esa palabra? Pues la misma forma que lo hicimos en el problema anterior. Con un punto length o un punto size sabemos cuál es el tamaño de esa palabra. Si ya sabemos cuál es el tamaño de esa palabra y sabemos también que la primera posición de esa palabra está indexada desde 0, que la segunda posición está en 1, que la tercera está en 2, y así sucesivamente, como ya lo habíamos mencionado en la clase de ciclos, entonces es mucho más fácil todo. ¿Por qué? Porque podemos iterar toda la palabra y compararlo con la letra que queremos comparar. Entonces decimos, ¿la letra en la posición sub 0 es igual a la letra que queremos comparar? No. ¿Qué hay que tener en cuenta? Pues podemos tener un contador y el contador nos va a hacer, lo que va a hacer es contar cuántas veces aparece ese número. Después vamos a la segunda posición, que en este caso sería el del índice 1. ¿Esta letra es igual a esta letra? Sí. Como si lo es, entonces el contador aumenta en 1. Después comparamos la siguiente posición. ¿La letra B es igual a la letra A? No. Entonces comparamos vamos a la siguiente posición. ¿La letra A es igual a la letra A? Sí. Como si pasa, entonces el contador aumenta. Ahora el contador va a ser 2. Es decir, que hasta ese momento hay dos veces que aparece la letra A. Comparamos la letra L con la letra A. ¿Es igual? No. Después comparamos la letra A con la letra A. Como si es igual, aumentamos el contador en 3. Vamos hasta la última posición y como ya no hay más letras en esa palabra, vamos a decir que el contador nos va a dar la respuesta de cuántas veces aparece la letra A en esa palabra cábala. Analicemos un código. En este problema pasó algo similar. Las personas que lo resolvieron no tuvieron problema en ningún código, todos les quedó bien. Entonces es simplemente analizar por qué les quedó bien. Primero, pues yo les recomiendo usar bitsstd++.h. Uso entradas y salidas, por eso es el estándar de std. Declaro un string s, que es la palabra que va a leer, y un carácter r, que es las veces que va a contar cuántas veces aparece esa palabra. El entero count va a contar cuántas veces aparece esa palabra, esa letra. Entonces lee s y lee r, es decir, lee la palabra y lee el carácter. Y después dice, vamos a iterar desde la primera posición, que está indexado en 0, hasta la posición de n-1. Tú puedes poner punto length o puedes poner punto size, es lo mismo. Ambos métodos te retornan el tamaño de la palabra. Es decir, cuántos caracteres tiene esa palabra, cuántas letras tiene esa palabra. Entonces lo que voy a hacer en esta línea es exactamente, en esta línea ya estoy diciendo que voy a tener que recorrer toda la palabra una por una, letra por letra. ¿Y qué voy a hacer al recorrer la letra por letra? Pues tengo que comparar si esta letra de acá es igual a la letra que tengo que comparar. Si yo ya sé que la letra que tengo que comparar es R, la letra a comparar, pues yo digo que si la palabra en la posición de I, es decir, si la letra que está en esa posición es igual a la letra que tengo que comparar, pues aumento el contador. Es decir, que voy contando de 1 en 1. Si empieza en 0, pues aumento en 1, aumento en 1, aumento en 1 y así sucesivamente. Y al finalizar el ciclo yo ya sé que el contador me va a decir cuántas veces aparece esa letra en esa palabra. Y ya, es supremamente fácil. Si yo, por ejemplo, pusiera la de abecedario, por ejemplo, y yo quisiera contar cuántas veces aparece la letra A. A aparece 2 veces. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Recorre letra por letra y compara cada una de las letras de la palabra con la letra A. Y si son iguales, que eso es lo que estamos haciendo aquí, que esto sea igual, entonces el contador aumenta en 1. O sea que aquí tendría que decir 2, perfecto, ahí está bien. Entonces si nosotros copiamos este código y lo enviamos, está perfectamente. Entonces le damos en C++20, le damos en Run, va a correr. Y si le damos en Submit, todo va a quedar bien. Perfecto. El último problema era Fibonacci ITC. Bien, en este problema se tomaba en cuenta un tema bastante común dentro de las matemáticas y las ciencias de la computación, que es la sucesión Fibonacci, o la serie Fibonacci. Es una serie de números en la que a ti te dicen que la primera posición siempre va a estar un número 0,
que en la segunda posición de la serie va a estar un número 1 y que a partir de la tercera posición el número que está guardado en esa posición va a ser igual a la suma de los dos anteriores números. Es decir, por ejemplo, si yo sé que en la primera posición va a estar guardado el número 0, en la segunda posición va a estar guardado el número 1, la tercera posición va a ser igual a la suma de sus dos anteriores números, es decir, de 1 más 0, o sea, esto sería 1, ¿sí? La cuarta posición va a ser igual a la suma de del número en la posición 3 más el número en la posición 2, en este caso sería 2, 1 más 1 es 2. La quinta posición va a ser igual a la suma del número de la posición 4 más el número de la posición 3. En este caso el número sería 3, porque 2 más 1 es 3. En la sexta posición, el número de la sexta posición va a ser la suma del número de la quinta posición más el número de la cuarta posición. En este caso sería 5. Y lo mismo en la séptima posición. El número de la séptima posición va a ser igual a la suma del número de la sexta posición más el número de la quinta posición, en este caso sería 8, ¿sí? Y así sucesivamente. En eso consiste la sucesión Fibonacci. El problema te decía que partiendo de esa sucesión y dándote ya la declaración de cómo se comportaba esa sucesión, a ti te iban a dar un número n y tú tenías que determinar si ese número n estaba o no dentro de la sucesión Fibonacci. Por ejemplo, si a ti te daban como entrada el número 4, el 4 no existe en la sucesión Fibonacci, por lo tanto tenías que decir que no. Pero si a ti te dieran el número 8, tú tenías que decir que sí, y que estaba en la séptima posición. Si nosotros miramos esta sucesión Fibonacci, en la séptima posición está el número 8. Bien, a ti aparte te decían que ese número n iba hasta 1000. Por lo tanto, pues eso es bastante útil al momento de determinar cómo hacer el recorrido en la sucesión Fibonacci. Analicemos un código. Bien, la mayoría de personas que enviaron este problema y tuvieron errores, la mayoría de errores que tuvieron está relacionado a que no analizaron la posibilidad de que el número fuera 0. Si a ti te dan como entrada el número 0, por ejemplo, para este código que hizo esta persona, no da una respuesta. Y no da precisamente una respuesta porque esa persona empieza a analizar desde la segunda posición hasta el resto del arreglo. Por lo tanto, no hay forma de determinar el número 0. Hay que analizar una cosa. La primera posición siempre va a ser un 0 y la segunda posición siempre va a ser un 1. Eso está fijo. De ahí para adelante, el resto de las posiciones va a ser igual a la suma de las dos posiciones anteriores. Como los dos primeros números, uno es un 0 y el otro es un número positivo, el resto de los números van a ser positivos de igual forma. Y de ahí para adelante los números van a ser positivos y la serie va a estar creciendo. Es decir que, por ejemplo, si yo estoy parado en esta posición, yo ya sé que los números que van a estar por encima de este 8 van a ser números mayores a 8. Y así sucesivamente. Todo número que esté, por ejemplo, por encima de 5 van a ser mayores a 5. Y así. Por lo tanto, si tú sabes, si a ti te ponen a buscar, por ejemplo, el número 4 y tú pasas del número 3 al número 5, tú ya sabes que de ahí para adelante nunca vas a encontrar el número 4, porque es una sucesión creciente. Más allá del número 5 va a haber números mayores a 5, y si tú estás buscando el número 4 no va a estar ahí. Eso es algo interesante para poder analizarlo. Entonces, ¿qué podrías hacer? Pues yo les recomiendo, por ejemplo, para este problema en específico, poder hacer un arreglo. Tú podrías crear un arreglo, como el número que te va a venir hasta 1000, pues por ejemplo tú podrías crear un arreglo FIO de 1000 posiciones, a pesar de que posiblemente el número que está almacenado en la posición 1000 sea mayor a 1000. Pero es una buena alternativa, para estar seguro de que todos los números que hay desde 1 hasta 1000 están en ese arreglo de FIO. ¿Qué va a hacer ese arreglo de FIO? Va a almacenar todas las posiciones de la sucesión Fibonacci. Entonces yo ya sé que FIO en la posición sub 1 es ser igual a 0 y FIO en la posición sub 2 va a ser igual a 1. ¿Sí? Eso ya te lo dan por definición. En esta definición te lo dicen. FIO en la posición sub 1 va a ser igual a 0, FIO en la posición sub 2 va a ser igual a 1. Y para toda posición mayor a 2, FIO en esa posición va a ser igual a la suma de los dos números anteriores. Por lo tanto, yo podría empezar a iterar desde 3, un iterador que inicie desde 3, que sea menor o igual a 1000, ¿cierto? Y voy a decir que FIO en la posición de I va a ser igual a FIO en la posición de I menos 1 más FIO en la posición de I menos 2. Acá lo que estoy diciendo es que FIO en cualquier posición I va a ser igual a la suma de los dos anteriores números. Entonces, si por ejemplo I fuera 3, FIO en la tercera posición va a ser igual a FIO en la segunda posición más FIO en la primera posición. Por definición, yo ya sé que el FIO en la primera posición va a ser 0 y FIO en la segunda posición va a ser 1. O sea que 0 más 1 va a ser 1. Y ese va a ser el número que va a almacenar la serie Fibonacci en la tercera posición. Después de hacer ese ciclo, yo ya sé que en FIO están todos los números
de la sucesión Fibonacci. Entonces listo, ahora tengo que leer el número n, ¿sí? Y tengo que saber si ese número está o no dentro de la sucesión Fibonacci. ¿Cómo le hago para saber si n está o no dentro de la sucesión Fibonacci? Pues si yo ya creo un arreglo Fibo en el que guardo todos los valores que están en la sucesión, pues me basta solo con recorrer ese arreglo y comparar todas las posiciones de ese arreglo con n, ¿sí? Y si son iguales en alguna posición es porque ese número sí existe en esa sucesión Fibonacci. Entonces yo por ejemplo podría empezar con un iterador que inicie en 1, que vaya hasta 1000 y más. Y si Fibo de la posición de i es igual a n, es porque el número sí está dentro de la sucesión Fibonacci. ¿Qué pasa si el número sí está dentro de la sucesión Fibonacci? Pues yo tengo que escribir sí y tengo que decir en qué posición está. ¿Cómo es la posición? Pues el iterador y me dice en qué posición está, ¿sí? Recuerden que el iterador va a ser la función de ir posición por posición dentro de la sucesión. Voy desde la primera posición hasta la posición 1000 y comparo una por una todas las posiciones con el número n. Si es igual al número n, entonces digo sí está y listo. Pero ¿qué pasa si no es igual? Yo debería tener un valor booleano que se llame respuesta, por ejemplo, y lo puedo inicializar en falso, ¿sí? Este valor booleano lo que me va a decir es si yo ya he mostrado la respuesta o no, ¿sí? Si yo escribo que sí, en este caso es porque ya mostré la respuesta, ya sé que n si está dentro de la sucesión Fibonacci, entonces yo puedo decir que respuesta es igual a true, ¿sí? O sea que ahora respuesta va a tener un valor verdadero, ¿sí? Y después, ¿qué puedo hacer? Yo puedo decir si respuesta sigue teniendo un valor falso, significa que todavía no he mostrado la respuesta. ¿Y qué pasa si todavía no he mostrado la respuesta? Yo ya recorrí todo el arreglo Fibonacci y si no he mostrado una respuesta es porque ningún número que está dentro de la sucesión Fibonacci es igual a n. Por lo tanto, n no está en la sucesión Fibonacci. O sea que acá tendría que escribir no, porque no está dentro de la sucesión Fibonacci, ¿sí? Y así se escribe el código de este problema. Si ahora, por ejemplo, yo te diera el número 0, pero yo ya sé que sí me vas a dar una respuesta correcta. Me vas a decir sí, que está en la primera posición. Si nosotros copiamos este código y lo pegamos, pues ya va a estar bien. Dan los casos de ejemplo y al enviarlo, igual me envío. Perfecto. Y así termina esta novena sesión de Upsolving. Les pido por favor que nos sigan en Instagram y en YouTube, especialmente en YouTube. En ese canal estaremos publicando la sesión de un parche para el desparche. Muchísimas gracias.